En 1997 llegó a las pantallas Starship Troopers, la historia de un joven que se alista en el ejército para defender la Tierra de la amenaza extraterrestre de los bichos gigantes. Es una película con escenas de acción geniales, personajes simples pero carismáticos y un discurso aparentemente profascista que le hizo ganarse el odio de gran parte de la crítica. ¿Desea saber más? Aún así, tuvo el éxito suficiente para dar origen a 2 secuelas en imagen real y otras 2 de animación por ordenador, además de una serie de animación para televisión. Y un cómic que es pura basura. ¿Pero es realmente Starship Troopers una película profascista? ¿O es simple entretenimiento al que se le buscó un mensaje que no tenía? ¿O es posible que la gente no ahondase lo suficiente para entender el mensaje real de la película? Antes de analizar la película en sí, creo que es conveniente que entendamos de dónde viene. Starship Troopers se basa en un libro del mismo nombre, escrito por Robert A. Heinlein, escritor de ciencia ficción de los años 60 y 70, menos conocido que Philip K. Dick o Isaac Asimov, y que es mi escritor de ciencia ficción preferido. No porque escriba mejores historias o mejores personajes que los otros autores, sino más bien lo contrario, para ser sincero. Con Dick, por ejemplo, encontramos personajes cínicos y oscuros, hay traiciones y decepciones constantes, mientras que los personajes de Heinlein son racionales, prácticos, con un alto nivel de educación, disciplinados y emocionalmente maduros. En resumen, sus personajes son demasiado perfectos, cosa que a la hora de contar historias se considera un error. Primero, porque en la realidad los humanos solemos tomar decisiones siguiendo reacciones emocionales y no racionales, por desgracia. Y segundo, porque que los personajes cometan errores es necesario para que haya conflicto que mueva la historia, y para que los personajes puedan aprender algo y cambiar. Pero aunque no sean buenos personajes, son personajes con los que quieres pasar el rato, mientras que los de los libros de Dick son gente problemática a la que no querrías acercarte. También se distancia de otros autores por la visión que tiene del futuro. Mientras que con Asimov, Orwell o Bradbury vemos quejas hacia aquello en lo que la sociedad se puede convertir, como los sistemas políticos que pueden desembocar en sociedades fascistas como la de 1984 o Fahrenheit 451, Heinlein suele tener una visión positiva del futuro, cosa que me encanta. Por supuesto hay quejas hacia la sociedad, pero normalmente son quejas dirigidas hacia cosas que ya tenemos, como el sistema educativo o la burocracia. Desde un punto de vista político, el discurso de Heinlein entraría dentro del libertarianismo, ya que defiende la libertad individual y aborrece el excesivo intervencionismo del gobierno, que considera ineficiente y torpe. Pero en el caso concreto de Starship Troopers, la sociedad humana que nos presenta está, en cierta manera, controlada por el ejército. En ese mundo, la única manera de ser considerado un ciudadano de pleno derecho y tener derecho a voto es haber pasado por el servicio militar, ya que la idea es que si quieres el derecho para decidir cuáles son las normas que nos afectan a todos, deberías haber hecho algún sacrificio por los demás primero. En su momento, Starship Troopers, al igual que otros libros de Heinlein, provocó bastante polémica, ya que al igual que con la película, unos la acusaron de fascista mientras que otros vieron una sátira. Para mí no es ninguna de las dos cosas. No diría que es fascista, ya que en esa sociedad no se intenta controlar ni adoctrinar a los individuos, que, exceptuando el sufragio universal, tienen más libertad que cualquier país democrático actual. No hay ni rastro de racismo ni de doctrinas religiosas, y mantienen un sistema político democrático. Y tampoco diría que es una sátira, ya que no presenta ese sistema como algo ridículo o injusto, sino que da argumentos razonables a su favor. Es un mundo en el que Heinlein lleva al extremo la idea de que la libertad individual debería conllevar un alto grado de responsabilidad, y donde se glorifica el sacrificio personal a favor del bien común. No es como Juez Dredd, por ejemplo, donde, aunque veíamos el mundo a través del código de valores de una figura de autoridad profascista, estaba claro que el autor no estaba de acuerdo con ese mundo, y simplemente escogía al que podría ser un villano como protagonista porque es más original y divertido. En Starship Troopers, Heinlein alaba la vida militar pero no defiende el fascismo o el totalitarismo, más bien pone en duda el sufragio universal, cosa que puedo entender. Al fin y al cabo es algo preocupante que la gente que piensa que la Tierra es plana tenga un voto tan válido como el tuyo. Pero Heinlein da por hecho que el servicio militar forma a personas responsables, y ahí es donde diferimos. Heinlein idealizaba demasiado la vida militar, seguramente porque intentó llevar esa vida, pero debido a una lesión nunca pudo llegar a entrar en combate, ni llegó a ver de cerca los horrores de la guerra o las injusticias que pueden darse dentro del propio ejército. En vez de eso, se sacó varias carreras y acabó criticando duramente el sistema universitario, lo que me hace pensar que si hubiese llegado a luchar en la Segunda Guerra Mundial, su visión de lo que es ser un soldado sería mucho más crítica. Pero volvamos a la película, que es lo que nos interesa. Paul Verhoeven, director de la película, simplifica la historia en muchos aspectos para ayudar a crear un punto de vista